Me confirman, porfa, si se ve la presentación. Ya la estamos viendo, Angie. Recording in progress. Bueno, buenas noches, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 5, Express Technology. Vamos a evaluar al grupo 1, el grupo Infonapta. Esta es la matriz de prueba del diccionario de datos versus la base de datos. Se hizo un total de 9 pruebas y aquí están con sus respectivas incidencias cada una. Que en esta trabajamos Kenia, Marilyn y mi persona. Aquí la evidencia número 1 en la longitud de los campos, como pueden ver en las imágenes aquí. En la base de datos, el campo creado por tiene varchar 20 y en el diccionario de datos tiene varchar 50. Esta basa en la tabla de personas. Y en la tabla también hay 17 campos y en el diccionario solo 16. La sugerencia sería corregir en el diccionario de datos con la longitud de campos que tiene la base de datos y agregar el campo que le falta al diccionario de datos. En la segunda evidencia, en la base de datos, el campo PAS en la tabla de usuarios tiene un varchar de 255. En lo que yo investigué y lo dice que un campo sugerido para una contraseña es de varchar 40. Y también sería cambiar el nombre por contraseña porque ya que es un campo en inglés y para que se entienda mejor sería mejor cambiarlo a contraseña. En la tabla género también se encuentra un tipo de campo que es Beijing y en la base de datos tiene entero 11. Entonces, perdón. Podrían regresar, chicos, que se están adelantando. ¿Quién está administrando la? Perdón, Ok. licenciado. Ahí. Entonces, cambiar en la imagen de la inferior de abajo, la sugerencia sería cambiar el tipo de datos por el que está en la base de datos, corregirlo en el diccionario de datos. En la tercera ¿Podría evidencia, regresar ahí, Angie, por favor? sí. Usted le consultó a sus compañeros por qué ellos pusieron un varchar 255 a la contraseña, que le pusieron paz. Estoy de acuerdo con el cambio de nombre, ¿sí? Pero pregunto, ¿usted preguntó por qué tienen 255 y no 40 como usted lo propone? No, licenciado, ahí sí no les pregunté. Ok, ¿y usted cree que técnicamente, y se lo voy a preguntar para ver si está de acuerdo con el análisis, ¿usted cree que cuando se encripta una contraseña, esta se convierte en una cantidad exorbitante como 3 o 4 veces más el valor que se tiene? Sí, sí, bueno, eso estuve investigando yo, que al encriptar la contraseña o sea, eran caracteres súper mayores a los que Sí, lleva la contraseña. correcto. Y entonces, dependiendo del tipo de encriptado, usted necesitará más espacio o no en un campo. Por eso le preguntaba si le había preguntado al equipo. Sí, pero no le pregunté al equipo, licenciado. Ok, ahí hay que tener en cuenta esos aspectos, ¿verdad? Que al final sirven para poder detallar qué es lo que está pasando y entender por qué a veces se hacen ese tipo de ajustes. Yo veo que 255, si tenemos un encriptamiento bien invasivo, que es de los más seguros, o sea, como un hash gigantesco, entonces eh, está bien que se maneje 255, ¿sí? Entre más Ah, compleja sea el encriptamiento, es mejor para la seguridad. ok, licenciado, gracias.
En la evidencia número 3, que son los tipos de campo, como pueden ver en la tabla pedidos, se encuentra en la base de datos el total, la hora de entrega y anticipo con un tipo de campo diferente. En el diccionario total se encuentra varchar 200 y en la base de datos decimal 12,2. Igual en la hora de entrega se encuentra varchar 15 y lo tienen time. El anticipo decimal en la base de datos y en el diccionario de datos es date time. La sugerencia es corregir el tipo de datos en el diccionario por el que está en la base de datos. En la evidencia número 4, en la tabla compra, el nombre del primer campo es diferente al diccionario de datos. Entonces, la sugerencia es corregir el nombre del diccionario como está en la base de datos, porque probablemente fue un error de dedos que le colocaron otro nombre a la tabla compras. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas tardes, licenciado compañero. Yo le voy a hablar sobre las evidencias encontradas en cuanto a las relaciones de la base de datos y el diccionario de datos. Como pueden ver a su izquierda tenemos dos imágenes de cual evidencia que la tabla certificación no está en el diccionario de datos. Y también no tiene la relación que se muestra ahí, que el ID cliente no aparece la relación en el diccionario de datos. Al igual que la tabla menú productos no aparece en el diccionario de datos, al igual que su relación con ID producto. Recording in progress. Aquí está que existen dos tablas en la base de datos con sus relaciones que no están en el diccionario de datos. ¿Y cuál fue lo que está informando? Se está informando dos incidencias. Sí, pero la relación, o sea, la incidencia encontrada en las relaciones haciendo el versus de la base de datos con la comparación del diccionario. Ok, usted está haciendo entonces, porque aquí está resaltando tres tablas. Bueno, no sé, ID producto es la relación, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es Mm. que está Ok, la ok, relación sí, sí, que sí. tiene llave foránea. Ok, ya me quedó claro, ok. Pues, entonces, como sugerencia sería trasladar pues las relaciones que no están aquí al diccionario de datos para que haya mayor eficaz al momento de comprender todo lo que está plasmado en la base de datos. Y el total de incidencia, pues solo se encontraron estas dos relaciones. Siguiente. Mañeranqui. Aquí tenemos otra incidencia en lo que es las relaciones con la tabla detalle, pedido, características. Si vemos aquí, ahí está la relación, en el diccionario de datos sí está la relación, pero en la base de datos no está la llave foránea que con el campo ID detalle pedido. Entonces, como sugerencia sería agregar pues la relación en la base de datos al campo detalle pedido para que pues se lleve un mejor orden y comprensión. En cuanto a lo que son los índices y procedimientos, pues los compañeros no tuvieron problema en ese aspecto, ya que los índices estaban bien definidos, al igual que los procedimientos, ellos no tenían procedimientos a nivel de base de datos y no se encontraban tampoco en el diccionario de datos. Sobre los índices, a mí me sorprende mucho y no sé si será educación que les dan en las clases de base de datos, pero recuerden que un índice no solamente hace referencia a los índices que se crean directamente con primary o foreign keys, ¿ok? Recuerden que un índice se puede crear de manera autónoma para mejorar las consultas que se realizan en una base de datos.
Yo veo que la mayoría de grupos, y se los dejo más que como enseñanza general, no se enfocan en eso, poder determinar si se requieren índices nuevos por campos de búsqueda, ¿ok? No estoy diciendo que esté mal, lo que pasa es que siento que ahí hay carencias en esa parte de, de, de revisión que no tienen todos los grupos, y eso es todos los periodos, ¿sí? Igual yo no estoy diciendo que por eso estoy bajando puntos, pero sí es importante que ustedes sepan que un índice es sumamente vital en una base de datos al momento de tener grandes volúmenes. Por ejemplo, la tabla bitácora, ustedes tienen todas las foreign key y las primary key, pero si yo quisiera buscar una actividad en particular, un mensaje de texto en particular, yo tendría que adicionar un índice por búsqueda, por ejemplo, en descripción. Entonces, esas cosas no se las enseña o tal vez no las tienen muy claras. Entonces, traten de comprender que el mundo de base de datos es un poco más amplio, ¿ok? En ese sentido. Entonces, eso solo quería comentarles, ya que usted que mencionaba ahí que no habían incidencias en índices, pero la verdad que sí deben de haber, porque nadie se dedica a crear índices especiales. Sí. Listo, podemos continuar. Bueno, así quedan mis compañeros. Muy buenas noches, licenciado, compañeros presentes. Pues en la evidencia número 7 sobre la revisión de las tablas, aquí hice una contabilización en el diccionario de datos, en lo cual se encontraron que eran 44 tablas las que están descritas. Y en la base de datos se encontraron 51 tablas. Siguiente, por favor. Aquí un mejor aspecto de cuáles las tablas que sí estaban en el diccionario y cuáles tablas no estaban en el diccionario, que están clasificadas. Y encontré que en realidad eran 8 tablas las que hacían falta en el diccionario de datos, porque pusieron una que no existe. Ya les voy a hablar más adelante. Entonces la sugerencia sería que si estas tablas son necesarias en el sistema, entonces que se incluyan en el diccionario de datos. Pero si estas tablas no están haciendo, por decirlo así, ni una función, entonces eliminarlas de la base de datos. Siguiente, por favor. Eso es lo que hablaba de la tabla que, porque en realidad eran 8 tablas las que hacían falta en la base de datos. Y es que en el diccionario pusieron una tabla municipios, que en realidad esta no existía en la base de datos. Y podemos ver que está como en la base de datos se enumeran alfabéticamente. Aquí podemos ver que no existe esa tabla municipios. Entonces la sugerencia sería que ésta se agregue a la base de datos si es necesaria, o entonces que se elimine del diccionario de datos si no es necesaria. Siguiente, por favor. Aquí en la incidencia de los estándares tenemos la número 1, que no se utilizó el mismo estándar de las otras tablas en la tabla carrito, porque solo se puso así su nombre, carrito, perdón. Y en las otras miramos que utilizan la abreviación TBL más el nombre de la tabla. Entonces la solución sería utilizar el mismo estándar que se utilizó en las otras tablas. Y en la incidencia número 2 está que utilizar el mismo estándar entre mayúsculas o minúsculas, porque en el diccionario de datos utilizaron los títulos de las tablas en todo mayúscula y en la base de datos utilizaron todo minúscula. Entonces la sugerencia es utilizar ya sea minúsculas en el diccionario de datos o mayúsculas en la base de datos, que para mi parecer las mayúsculas dan una mejor vista, por decirlo así. Siguiente, compañero. Y los dejo con mis compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Nosotros, con mi compañero Darwin, vamos a hablar un poco sobre lo que fue la evaluación a la base de datos.
La base de datos en sí está bastante completa, encontramos muy pocas incidencias. Entre ellas, las evaluaciones que hicimos fue la verificación de acceso, la comprobación de seguridad, evaluación, encriptación, verificación de peso de la base de datos, evaluación en la tecnología utilizada y la evaluación en la estimación de recursos. Pero vamos a ver a Selvin, continuación. ¿me Dígame, puede explicar en revisión de acceso a la base de datos qué pruebas hicieron? ¿dónde? En la primera prueba, revisión de acceso a la base de datos. Ahí era si tenía el usuario para poder ingresar a la seguridad en la base de datos. Y no, bueno, eso solo podría explicar en la primera. Es que se lo comento porque la descripción es muy ambigua, ¿ok? Ok. Revisión de acceso a la base de datos. No, usted mismo me lo acaba de describir muy bien. ¿Sí? Revisar si cuenta con un usuario paso para acceder a la base de datos. ¿Ok? Para que mejoremos la redacción. Las anteriores estaban bien y aquí están flaqueando, ¿ok? Para que mejoremos siempre esa redacción. Ok, gracias. Adelante. Siguiente, compañero. Ok, aquí era lo que estábamos hablando ahorita comentando con el licenciado en el acceso y seguridad como evidencia 1. Aquí pues podemos ver que hice una prueba para agregarla para que se mirara, pero en sí no se encontró con el usuario ni la contraseña, ni tampoco estaba encriptada. Entonces, para agregarlo, pues nos vamos a privilegios, en agregar cuenta de usuario y ahí solo se agregan los campos. Siguiente, compañera. Ok, aquí como en evidencia 2 encontramos la encriptación. No se encuentra encriptada la contraseña a la hora de crear algún usuario, como se muestra en la imagen. Y la sugerencia podría ser modificar la forma en la que se guardan las contraseñas con el objetivo de mayor seguridad para el usuario que tiene acceso al sistema, ya con la contraseña encriptada. Siguiente, compañera. Siguiente. Ok, aquí en el tamaño de la ¿Y ese base, anterior, por qué no me lo explicaron? es que fue fue un error que se saltó, pero esa era la siguiente que a la hora de crear el usuario, dale para atrás, compañera, por favor. A la hora de crear el usuario, en sí solo es de seleccionar todos los permisos, pero fue que hubo un cambio ahí. Permítame, Un error. explíqueme bien esto, porque si lo agrega aquí, Sí, fue un error. O sea, denle dos diapositivas atrás, compañera, por favor. La anterior. Ahí, ok. Después de agregar, generar, entonces nos genera la contraseña y nos genera el usuario, ¿verdad? De ahí, más abajo de esa pantalla se muestra la imagen que... dele dos para adelante, por favor. Correcto, sí, para adelante. Y se muestra esta imagen, entonces ahí seleccionamos todos los permisos y ahí sí le damos crear para que sea Bueno, y que mire tenga qué todos los bueno permisos. qué bueno que lo hice explicar, porque está mal explicado, ¿ok? Porque usted no puede venir y ceder todos los permisos, ¿ok? Hay permisos de DBA que usted no necesita que él tenga, ¿ok? Entonces hay que fijarse muy bien en esos permisos. Por ejemplo, replicación slave, replicación cliente, create user, shown database, shutdown, reload, todos esos permisos, usted le está dando permisos de DBA. Si se fija en la pestañita de arriba son administración. Entonces tengan mucho cuidado porque no todos son obligatoriamente para un usuario de aplicaciones, ¿ok? Ok, gracias, licenciado. Pero no me odien ahí, yo sé que fue, pero ahí hay que tener, si yo pongo una slide, la aplico, señores. Ni modo, ahí tienen que ver cómo lo hicieron, porque lo hicieron mal ahí y pedir disculpas, pero no pasarla como para que no se fijen. Ok, el siguiente, compañero. Aquí, pues, en el tamaño de la base de datos, pues no es una incidencia, en sí solo mostramos un script de lo que es el peso y el tamaño de la base de datos. La cantidad de tablas son 51. En la imagen de la derecha, pues solo se muestran las primeras para no hacer tan amplio, tan amplia la diapositiva. Tiene un peso de 1.6 megas en total. Y eso es todo lo que les podría explicar sobre esto. Ahora los dejo con mi compañero. Buenas noches, licenciado y compañeros. Vamos a seguir con la revisión de las incidencias. En la parte de revisión de las tecnologías,
se encontraron las 3 incidencias. Estas incidencias son las típicas, que son la desactualización de los sistemas y de los programas que se utilizan para el sistema. Entonces, la recomendación sería obtener las versiones de las tecnologías más actuales y más estables, ya que hay algunas versiones que tal vez pueden ser las más actuales, pero no son las más estables, ya que los desarrolladores por lo general eh, suben las versiones y en ese proceso van corrigiendo. Entonces se recomienda buscar la versión que sea de las más actualizadas, la más estable. Siguiente diapositiva. En la estimación de los recursos, hicimos, por ejemplo, en la matriz, en la tabla de bitácora, hicimos lo que es el cálculo de la estimación. Por ejemplo, el promedio de usuarios que ingresan al sistema es de 4 usuarios. Y el promedio de transacciones sería más o menos unas 200 transacciones. Si lo multiplicamos esto por los 4, que serían los usuarios, nos da un total de 800 transacciones diarias. Abajo podemos observar los tipos de datos que se utilizan en la tabla de bitácora, ya que estamos explicando esta porque es la que más consume. Entonces, su peso por ejemplo, para el tipo de dato DEI es de 10, para el tipo de dato varchar es de 2. Entonces, se hizo fue multiplicar, por ejemplo, Begin, que es de 8 bytes, por el tamaño que se le dio, que en este caso sería 20, suponiendo que utilicemos todos los espacios en memoria. Entonces nos da un total de 160 y así mismo hicimos para cada una de los campos que tiene la tabla de bitácora, que nos dio un resultado al final de 699 bytes. Entonces, megabytes, perdón. Entonces, no, kilobytes. Ya después lo multiplicamos esto por el total de transacciones que se hicieron, que serían 800, dándonos como resultado 559.200 megabytes, perdón. Y al convertirlo a megabytes nos da el resultado de 0.5592 megabytes. La estimación por semana sería la multiplicación de esto, que nos dio 0.5592 por la cantidad de días que se usa el sistema, que en este caso sería de lunes a sábado, sería por 6. Y nos dio el resultado de 3.35 megabytes por semana. Ya por mes se multiplicaría esta cantidad por 4 que trae el mes, dándonos un resultado de 13.32. Y ya para finalizar, ese resultado lo multiplicamos por 12, que es lo que trae el año, y nos dio el resultado de 159.8496. Siguiente diapositiva. Ya para terminar, la estimación y la sugerencia sería sería aumentar el almacenamiento del servidor que se tiene, ya que ellos, donde tienen almacenada la base de datos, solo cuentan con 250 gigabytes de espacio de almacenamiento. Entonces la recomendación sería aumentar ese espacio. Claro, esto sería a largo plazo. ¿Por qué? Porque se hizo la estimación a 5 años, pero si, por ejemplo, la base de datos, no siempre se utilizan esos Ok, 5 años. lo que Ajá. quiero que me explique, Darwin, es Sí.
ese 8.57 gigabyte, ¿qué es? 8.5 El primer año. es el espacio que se utilizó de todo el sistema. Que necesita la base de datos para el primer Sí, año, según anual. su estimación, con todas las tablas. Así es. Sí. Ok. Entonces, Entonces, ajá, ok, entonces eso es lo que necesita el primer año y ahí va subiendo de manera correcto. incremental. Sí. Pero como le digo, Lo que no ajá, entiendo es cómo 8.57 gigas llegan a es un que tera. aquí hay un, ajá. ¿Cómo es que llegan a un tera? No entiendo esa escala de crecimiento. Sí, es que ese fue un error ahí en el segundo Chicos, campo. pero no Sí pueden, fue. imagínense que fuera un examen, esto como que fuera un examen. Imagínense que fuera un examen de matemáticas, si los números no dan, ¿qué pasa en el examen? Sí, Está mala, ¿verdad? La respuesta. Entonces ustedes no pueden correcto. permitirse presentar números así, ¿sí? Tengamos mucho cuidado, o sea, la clase no es de matemáticas, afortunadamente para ustedes, pero no podemos venir y hacer una presentación. Imagínense, yo estoy tratando de que ustedes vivan la experiencia ante un gerente, piensen que están presentándose al gerente el resultado y llegan con un número así, lo van a quedar viendo raro, va a decir, pucha, que baja la calidad. ¿Sí? Entonces ustedes deben demostrar siempre que todos revisan esos puntos, o sea, todos revisen esas presentaciones, así no les pasa lo de que se saltó una slide o en este caso, ¿ok? Sí, Pero sí es error de importante los dedo. números. Sí, tiene razón. Entonces, sí, ya para concluir sería eso, que la base de datos donde el servidor donde lo tienen almacenado solo cuenta con 250 gigabytes. Entonces, lo más recomendable sería aumentarla. Todo depende ya del sistema, ya que algunas empresas optan por vaciar su base de datos, ya sea anual, dependiendo del rubro que, que se dediquen. Entonces, mi compañero va a explicar la siguiente fase de la evaluación. No estoy muy de acuerdo con la sugerencia, ya que el crecimiento, si lo hacemos lineal, no llega más allá de 40, 50 gigas, ¿ok? Sí, Entonces, por eso hasta la sugerencia se ve comprometida en base al mal cálculo, ¿ok? sí, tiene razón. Pero de igual manera, creo yo que es para una estimación de 5 años, es muy poco la cantidad que ellos tienen eh, en el servidor, Bueno, ya que tengan cuidado con esto, Darwin. Miren que sí, cuando ustedes van a un área de IT y cuando está bien segmentado todo, me tocó vivirlo, ¿ok? Por eso se lo comento. Eh, por lo general no les van a dar todos los recursos que ustedes estimen. ¿Sí? Cuando ustedes se convierten en gente que va a evaluar una estimación, no siempre les otorgan todos los recursos. Entonces tengan mucho cuidado porque a mí me parece que 250 en base al análisis que ustedes realizaron. Esperemos que el análisis por tablas estuvo bien, ¿sí? Y si ese análisis es correcto, entonces yo creo que 250 para una estadía de 5 años es suficiente. Aún aplicándole un crecimiento de un 10% adicional al crecimiento anual, no llega ni a 100 gigas, ¿sí? Ni al 50%. Entonces, usted va a pedir, y miren esto, este es el tema, usted va a solicitar que aumente en capacidad y va a quedar subutilizado todo ese espacio. Y entonces la gente le va a decir, pucha, ¿quién compró de más? Esto es como en el gobierno. ¿Quién compró vacunas de más y se vencieron? ¿Quién compró pastillas de más y se vencieron? Ven, hay que saber decir, profesionalmente ustedes tienen que decir, los recursos se cuidan y si alguien los audita, ustedes tienen que saber decir por qué pido tanto, por qué pido menos, ¿ok? Ese es el tema aquí. Yo sé que esto no lo sí. viven mucho, pero la experiencia que yo quiero que vivan es eso, que no cometan la imprudencia de decir un número solo por decirlo, sino que tenga base científica y este es el caso. En, en el caso que mencionó ahorita el licenciado, yo he visto que hay servidores que se van adaptando al tamaño de Al crecimiento. crecimiento, Sí, es correcto. Para eso correcto. hay estrategias y tiene razón. Por ejemplo, usar, ¿cómo se llama este? Los Docker, ¿sí? Docker Ajá. usted puede crecer de manera escalonada. Entonces usted va agregando
a medida va necesitando. Esa es la gran ventaja que tiene virtualizar servidores, porque la Correcto. virtualización me permite crecer en la medida de la demanda. ¿Sí? Sí, Por o eso yo les dejarla ya decía, estática. ¿verdad? O dejar estática, pero igual pues permite usted crecer. Entonces, todo eso hay que considerarlo, ¿verdad? Que es dinero, al final se traduce en dinero para la empresa. Es correcto. Sigamos. Bueno. Buenas noches a todos. Les saluda Carla Rodríguez, ¿verdad? Y bueno, yo les voy a explicar un poco sobre la evaluación que se hizo en el diagrama entidad-relación. Dentro del caso de prueba, ¿verdad? Se evaluó la integridad del diagrama. Y esta descripción se realizó comparando el diagrama entidad-relación con la base de datos. Dentro de esta prueba se encontraron 10 incidencias. También otro caso de prueba que se evaluó fue la revisión a nivel general de la base de datos y también del diagrama entidad-relación, que también se hizo una comparación en cuanto a tabla, ¿verdad? Dentro de este resultado se encontraron 4 incidencias. Siguiente, compañera. Dentro de la evaluación, ¿verdad? Como lo mencioné, de la integridad del diagrama, como lo mencionó mi compañera, ¿verdad? Anteriormente, que la tabla carrito, ¿verdad? Se encuentra también en el diccionario de datos. De igual manera, también, ¿verdad? Se encuentra en el diagrama entidad-relación. Entonces, fue una incidencia, ¿verdad? Que no lleva la abreviatura TBL, y el nombre de la tabla, ¿verdad? Que es lo que comúnmente se ha estado utilizando, ¿verdad? En las demás tablas. Y como sugerencia también recomiendo añadir la abreviatura TBL en la tabla mencionada para establecer la misma estructura del diagrama, ¿verdad? Y también de la base de datos. Dentro de esta se encontró solamente esa incidencia. Siguiente, compañera. Dentro de la base de datos, ¿verdad? Siempre evaluando la integridad del diagrama, se encontraron 51 tablas, que también mi compañera Marilyn lo mencionó, pero en el diagrama entidad-relación se contabilizó que únicamente hay 42 tablas, a diferencia del diccionario de datos, que ella encontró 44 tablas. Entonces, total de incidencia, ¿verdad? Que son 9, o sea, 9 tablas que hacen falta agregarlas en el diagrama entidad-relación. Y con la anterior, ¿verdad? Hacen un total de 10 incidencias, como lo mencioné en la matriz de prueba. Siguiente, compañera. Dentro de la segunda caso de prueba, ¿verdad? Se hizo una evaluación a nivel general de todas las tablas. Como incidencia, ¿verdad? Se encontró, ¿verdad? Que no se entiende el significado de MP, como aparece en estas 3 tablas que se muestran en la pantalla, ¿verdad? Que está la TBL presentación, MP, y en la otra TBL tipo MP, TBL consumo MP. No sé si era materia prima o sería como sugerencia, ¿verdad? Que escriban el nombre completo a lo que se quiere dar a entender para que Una consulta, Carla, ¿y por qué no le consultó al equipo qué significa MP? Sí, ahí sí me faltó, ingeniero. Bueno, le falta que hagan esas consultas, chicos. Recuerdo a todo el mundo, recuerden, deben comunicarse constantemente con el equipo que están evaluando, ¿sí? No se pueden quedar con esas incógnitas porque si no van a ser críticas injustificadas o sugerencias incompletas, ¿sí? ¿Qué tal que el MP sea una medida de medición, una unidad de medida? Entonces no lo sé, yo tampoco lo sé. Sí, pero preguntando, pues se arreglan las cosas y evitamos malos entendidos, ¿ok? Marilyn Sí, tiene la mano tiene razón. levantada. Marilyn, dígame. Sí, según lo que yo vi en el diccionario de datos, sí, MP es materia prima.
Bueno, entonces, pero no andemos asumiendo, ¿ok? Miren que cuando uno asume, asume la responsabilidad por lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, no lo sabemos. Mejor preguntar y decir las cosas correctas para que tengan ese cuidado, ¿ok? Pero bien, ¿ok? Siempre ténganlo en cuenta, hablar con los equipos que están evaluando. Sí, ingeniero. Bueno, entonces en este caso sería, ¿verdad? Como lo comentó la compañera, sí significa materia prima. Entonces, la sugerencia en este caso no sería en base a la sugerencia que se muestra, ¿verdad? Entonces sería que tal vez puedan poner el significado de materia prima para poder entender, ¿verdad? Lo que sin el nombre de estas Ahora, tablas. le hago una advertencia, ¿sí? Técnicamente, eso ya lo digo por experiencia. Cuando uno viene y le mete nombres tan largos a los objetos en base de datos, un query luego le falla. ¿Por qué? Porque el nombre es demasiado largo y él ya no aguanta, ¿sí? No soporta la longitud. Entonces también hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Entonces, a veces las abreviaciones son necesarias para poder considerar que no tengamos esos problemas. Y así como el no uso de caracteres especiales en los nombres, así como también que no sean tan largos los nombres. Entonces, tengamos esos cuidados, técnicamente se los menciono por experiencia, ¿sí? Cuando uno de repente pone inventor y deja aquellos nombres largos, empieza a fallar ya la programación porque ya no me permite hacer un query con un develink, por ejemplo, que es todavía más largo la sentencia y bueno, ya se murió todo, ¿verdad? Toca rehacer. Entonces, tengamos siempre cuidados ahí en esas consideraciones técnicas, tal vez ustedes no las han vivido, pero se las comento para que se las lleven, ¿ok? Continúe, Carlos. Siguiente, compañera. También, o a nivel general, ¿verdad? Se encontró que la tabla menú estaba escrita al contrario, ¿verdad? La abreviatura está después del nombre de la tabla, al igual como lo mencionó usted ahorita, ¿verdad? En esa parte no sabía que también utilizar caracteres especiales, pues, también afectara, ¿verdad? Entonces, también sería una sugerencia, ¿verdad? Que como miro que el menú está acentuada, esa palabra, entonces sería en todo caso también, ¿verdad? Corregir el nombre y poner, por ejemplo, la abreviatura TBL antes y después menú sin el acento, ¿verdad? Entonces, total de esas Se la incidencias, sacó de la manga, ¿verdad? claro. Así es, hay que ver pilas. Sí, entonces, ¿verdad? En este sentido, solo se encontró una incidencia, ¿verdad? Porque las demás tablas están escritas, ¿verdad? Con su abreviatura TBL como sugerencia de las demás, ¿verdad? Que están a nivel estándar y pues esta sí estaba, es la única que encontré así, ¿verdad? En toda, en la base de datos y pues esto sería más que todo sobre la evaluación, ¿verdad? A nivel de integridad y de la base de datos. Y vuelve la mula del trigo, como dicen. Ya para culminar, el resumen Por nos da, favor, esas slides extras que siguen apareciendo, las quitan, por favor, si no deben aparecer. se encontraron 56 incidencias en el diccionario de datos versus la base de datos, 9 incidencias en el acceso y seguridad y 14 incidencias en el diagrama de entidad-relación. Esto fue todo por nuestra parte, ingeniero. Soy licenciado de ustedes. Soy igual que ustedes, así que no se preocupen. Bueno. Sí, no se sorprendan a veces porque uno sabe no es que sea ingeniero o no. Ahí tengan eso en cuenta. Somos iguales y somos mejores si quieren. Bueno, chicos, gracias También, ingeniero, así, dígame. por ejemplo, también voy a explicar algo, ¿verdad? Acerca sobre lo del resumen, ¿verdad? Como lo comentó mi compañero, el diccionario versus la base de datos, en total haciendo un porcentaje, ¿verdad? Del 100% de las incidencias, se muestra que un 71% es sobre el diccionario versus la base de datos,
un 11% hace el total del acceso y seguridad y un 18% del diagrama entidad-relación en cuanto a las incidencias, ¿verdad?, que se encontraron en toda la evaluación de que se realizó de la base de datos versus el diccionario. Eso era todo. Muchas gracias. Le agradezco, Carla, por haber hecho eso. Miren, así es como deben cerrar una presentación, no dejarlo tan simple. ¿Sí? Sucede que yo no les voy a estar repitiendo que las cosas que están mal se repiten una y otra vez. Yo solo voy anotando, ¿ok? Entonces, ya aquí es aprendizaje autónomo de ustedes. Si vuelven a cometer los mismos incidentes, errores, yo solo voy anotando, ¿ok? Eso a veces yo no se los tengo que estar repitiendo, pero muy bien por Carla que fue proactiva y remendó al final ahí, ¿verdad? Entonces, porfa, estén muy atentos a esos detalles, ¿ok? Solo es una metodología que ustedes deben implementar, estar bien cuidadosos y saber decir las cosas. Recuerden que es lo que están aprendiendo, ¿sí? Y gracias a ella, Carla, que salvó hoy esa parte final, ¿ok? Pero bueno, chicos, muchas gracias por la presentación, ¿sí? En términos de alcance, creo que estaban ahí. Todos los grupos lograron cubrir el alcance. Siempre con detalles, ¿ok? Que son significativos para el avance de la clase. Bueno, si quieren dejar de presentar, yo les voy ahora a hacer un resumen de lo que viene a partir del lunes, ¿ok? Me dice si ya mira mi pantalla, por favor. Sí, listo. Ok, listo, bueno. ¿Qué van a exponer a partir del lunes, chicos? Evaluación del login, ¿ok? En esta, solo para hacer un breve repaso, deberán verificar cómo se accede al sistema, qué métodos de recuperación tiene, acceder, ¿sí? Ver cambios de password, ver si tienen creaciones de usuario, ¿sí? Desde autorregistro y usuarios de mantenimiento, primer login, ¿sí? Que me permita configurar seguridad, preguntas secretas, cambiar contraseña la primera vez que lo hago, configuración de esas preguntas secretas, cómo funciona, si puedo utilizar parámetros, cómo está funcionando esa funcionalidad. O sea, hay muchas pruebas implícitas en cada una de estas cosas que yo les estoy mencionando, ¿sí? Hay varias pruebas. Cambiar un parámetro y verificar que funciona. Ver que cambia la contraseña. Ver que, o sea, hay un montón de pruebas. No quiero que me vayan a salir con matrices de pruebas pequeñitas, ¿sí? Bloqueos de 3 intentos, bloquear a 2 intentos, bloquear a 1 intento. Eso también espero que lo puedan hacer. Ver cómo está la configuración de parámetros en general para lo que es login, ¿sí? Que también están configurados. Verificación de seguridad, ¿ok? Aquí quiero que lo hagan lo más básica posible, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay una presentación de seguridad. Es más, si quieren, quítenla, ¿sí? Si quieren, quiten la verificación de seguridad. Porque ya hay una evaluación de seguridad y luego se me confunden, verifican a profundidad roles, permisos y no. Aquí no hagan esa verificación, hagámosla hasta el final, ¿ok? Pero sí quiero que los demás se cumplan. Accesos con usuario admin. Recuerden que ustedes debían tener un usuario administrador que no le pertenece a nadie, el cual no se borra, no se elimina, no pierde accesos y nunca se bloquea. Entonces, solo ahí son 4 pruebas que les acabo de mencionar solo con los accesos de usuario admin. Insisto, no me pongan ahí verificar accesos con usuario admin. Son varias pruebas las que tiene implícitas ahí. Igual, evaluar integración, ya van a verificar que todos estos eventos que se hicieron estén en bitácora, que todos estos eventos que se hicieron efecto en la base de datos, pruebas de integración, ¿sí? Detalles, que todos los campos de todas las pantallas que verifiquen en este momento tengan validaciones, longitudes de campos en la base de datos versus lo que está en el sistema, ¿sí? Estándares, ¿sí? Si los estándares están bien aplicados, que todas las pantallas tengan el mismo color, la misma letra, la misma estructura, logo, etcétera, si el diseño es agradable, si no infringen reglas de derechos de autor, ¿sí? Si las pantallas son intuitivas, si es fácil de usar sin necesidad de ver un manual, ¿sí? Todas esas pruebas, por favor, son las que se tienen que hacer. Y recordatorio importante, deben utilizar la herramienta de automatización, ¿ok? Si no la utilizan, van a tener puntos menos, ¿ok? Porque todas estas pruebas las van a hacer manuales, pero al final tienen que replicar todo aquello que falló en la automatización para que ustedes puedan
hacer la replicación de pruebas que son fallidas, ¿ok? Y que me van a decir, Lick, pero es que no sé cómo hacerlo. Para eso están, para investigar y aprender cómo utilizar una herramienta de automatización, ¿sí? Y es más, tienen jueves, viernes, sábado, domingo para los que les toca el lunes y así sucesivamente para el resto de grupos. Pero ya tenían desde lo que les tocó el lunes, tuvieron martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿sí? Entonces, todos tienen el mismo tiempo y el mismo derecho a poder hacer una buena presentación. Adicional a eso, recuerden, solo necesito evidencia de las imágenes que están, o sea, el test case que aplicaron dentro de la herramienta y el resultado. O sea, solo son 2 slides. Nada de andar inventando con videos, porque luego se pasan de 30 minutos y se nos acaba el tiempo, ¿ok? Ocupo nada más evidencia de cómo configuraron la prueba, de qué era la prueba, me lo explican, y el resultado, si está fallido, cómo falló, por qué falló, ¿ok? Esta evaluación, yo sé que no todos los grupos vienen con mi clase anterior. Entonces, ¿cuál es el mecanismo aquí? Algunas de estas funcionalidades probablemente no las van a tener. Y si no las tiene el equipo que están evaluando, ustedes no es que las van a obviar, sino que les van a poner, no tienen la funcionalidad y tienen que proponer cómo se debe hacer. Para esto, yo ya por lo menos ya tengo todo un documento de la clase anterior y que también está en el campo virtual de evaluación para que ustedes puedan decir, mira, el cambio de contraseña se debe hacer así. La recuperación por password se debe hacer por correo y por pregunta secreta. Y mira, se debe hacer así. ¿Ok? Si hay alguna de estas funcionalidades ausentes, ustedes están en la obligación de decir, debe hacerse y así se hace. Y ahí está el documento de cómo está el requerimiento para la clase. ¿Ok? Entonces, esos detalles son tips que les doy para esta próxima presentación. Igual vamos a hacer lo mismo para la siguiente. O sea, para que ustedes no vengan con dudas y no luego vayan a decir, pucha, es que esto yo no lo entendí así. Igual yo ya les había explicado cada evaluación, pero bueno, vale la pena resaltar y recalcar cómo lo deben hacer, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Yo solo tengo una consulta. Sí, Marvin. En la de parámetros, a veces la relacionan con modo seguridad. Entonces los parámetros es más para ver cómo están los permisos de los roles, ¿va? Eso es lo que hay que evaluar. No confunda. Configuración de parámetros ¿tiene parámetros el login? Claro que sí. Cuando yo creo un nuevo usuario, tiene que tener fecha de vencimiento y ese tiene que ponerse a la X días de vigencia según un parámetro. ¿Hay cantidad de preguntas que se deben configurar en el login? Sí, a la X, a lo que diga el parámetro. ¿Hay intentos inválidos en el login? Sí, dependiendo de la cantidad que diga el parámetro. Entonces, usted tiene que ir a ver la tabla de parámetros y ver si esos parámetros funcionan. ¿Okay? Para los que llevaron la clase conmigo, es hacer prácticamente el examen que yo hago para primer parcial, ¿sí? Eso es básicamente lo que van a tener que hacer. Evaluar en base a eso. Ok, funciona eso, funciona lo otro, funciona. ¿Sí? Merlin tiene mano levantada. Adelante, Merlin. Sí. No, licenciado, si me puede repetir las pruebas para el acceso con el usuario admin. El usuario admin no se elimina, el usuario admin no pierde permisos, el usuario admin no se bloquea. Gracias, licenciado. Sí. Y tampoco tiene la opción de recuperación de contraseña en ese, ¿vale? No, él sí puede recuperar contraseña y sí puede cambiar contraseña. Ok, gracias. Pero yo le digo, si lo bloqueó y quiero recuperarla, sí se podría, ¿va? En ese caso, de como en prueba de ahí. Espéreme, acuérdese lo que le dije, no puede bloquearse. Okay. Lo que pasa es que se le puede olvidar la contraseña y como todo está encriptado, se le perdió el papelito que le entregaron a la empresa, entonces usted tiene que tener la capacidad de poderlo recuperar, eso sí. Ok, gracias. Ok. Daniel, adelante. Cuando dice cambio de estado en DB es por parte del usuario, ¿verdad? Si está activo o inactivo, bloqueado. Cambios de estado en la base de datos, exacto, si está activo o bloqueado, y eso sería lo único que podrían probar. Pero también pueden existir cambios de estado en preguntas, en otros campos, ¿sí? Para que entiendan que empiezan a hacer pruebas de integración en ese momento, ¿sí? Pero sí, es en la base de datos. Yo hago un cambio aquí en la funcionalidad y eso se va a ver en la base de datos. Adelante, Omar, ¿tiene la mano levantada? Sí, licenciado, buenas noches. La integridad, licenciado, en el login, si me da una pista, porque en la integridad en la base de datos sí la cumplimos, pero esta tengo dudas.
si me da su punto de vista. ¿Cuál integridad? Evaluar integración. Sí, señor. Evaluar Perdón, integración la integridad del login, perdón, licenciado. ¿Dónde está esa parte? Yo no se las he puesto aquí. No, creo que es en donde dice evaluar integridad, donde dice registro de la bitácora. Y Bueno. Sí, señor. Sí, si es evaluar integración, es cómo se integra su sistema a otras plataformas. Recuerden una prueba de integración como es, ¿verdad? Punto A, punto B. Y en este caso, ustedes evalúan sistema y base de datos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden ir a evaluar en la base de datos? Si se registraron todos los eventos de login en bitácora, si registraron movimientos o cambios a nivel de estado de un usuario, ¿sí? Y ustedes hacen la prueba en el sistema y de manera integral van y revisan la base de datos y verifican que las cosas sucedieron. Eso se llama una prueba de integración. Disculpe, otra consulta ahí también. Solo. ¿Está claro, Omar? Sí, señor, me quedó claro. Listo. Ajá, Marvin, sí. Cuando dice acceder al sistema es cuando voy la primera vez, no importa si lo hago con usuario admin o lo hago con un usuario nuevo. Bueno, ahí es donde yo quiero que ustedes sean creativos, ¿ok? Si dice acceder al sistema, ¿cuántas pruebas puedo hacer? 1.000.000 de pruebas, ¿sí? Ustedes son los que son los dueños ahora de las pruebas. Va a acceder con un usuario nuevo, con usuarios preexistentes, con el usuario admin, va a acceder con usuarios que no tienen permiso, con usuarios inexistentes. Miren todas las pruebas que le estoy diciendo. Y todas deberían de ser pruebas que ustedes van a reflejar en la matriz. Solo yo estoy diciendo, prueben la funcionalidad de acceder al sistema. Pero dentro de esa funcionalidad existen un montón de pruebas positivas o negativas, ¿sí? Como cuáles. Poner un usuario con contraseña incorrecta, ¿sí? Poner un usuario con contraseña correcta, poner un usuario con la contraseña correcta anterior, por ejemplo, verificar el histórico, verificar la fecha de vencimiento. Bueno, hay 1.000.000 de pruebas, ¿ok? Ahí es donde ocupo que ustedes comiencen a analizar y detallar un mapa de qué van a probar. Y como última consulta, también en la prueba puedo tomar cualquiera de esos fallos que tengan en ese momento para realizar la prueba con la herramienta. Esa es, y solo una. Es correcto, una de evidencia, pero yo espero que ustedes automaticen todas para que les sirva en la reimplementación. Cuando ustedes vuelven a evaluar, ustedes solo van a correr los test case que tienen configurados para automatizados, ¿sí? Yo espero que todo para que aprendan todo el grupo a automatizar pruebas, ¿ok? Ese es el objetivo. Es una enseñanza autodidacta para ustedes, pero que les va a servir para su perfil profesional, ya que los pueden contratar solo por saber hacer eso. ¿Ok? Eso es el objetivo de esa pequeña porción, porque al final a mí me interesa que la calidad del software esté bien y que aprendan a usar una herramienta es el plus, ¿sí? Y que me lo demuestren, que la están usando, pero luego ustedes por detrás tendrían que automatizarlas todas. Yo solo ocupo ver una de las que está fallando, ¿ok? Ok, y ya el última creo que es la que tengo ya. Quiere decir que todas las pruebas que realice tengo que aplicarlas en la matriz, ¿cuáles fueron las que realicé? En cada inciso que mencionó. Sí, todo tiene que ser así. Y así ha sido hasta ahora. Sí, no, es que hago la consulta porque en la que me dijo del sistema hay un montón. Y si realizo todas esas, entonces yo le digo en la matriz tengo que ponerlas todas. Sí, hay que ponerlas todas porque necesitamos visualizar el trabajo que ustedes hicieron, ¿ok? Ok, gracias, Alex. Solo esa es la más. Está bien, Mario. Bueno, ¿alguna otra consulta más? Si no, podríamos dar por cerrada la clase ya. Bueno, gracias a todos, chicos. Solo les pido al grupo que acaba de exponer que se quede unos minutitos más, por favor, porque necesito consultarles unas cositas, pero ya los demás se pueden retirar. Les agradezco su tiempo y bueno, sigamos adelante con este trabajo. Así que vamos muy bien. Marcos, tenía la mano levantada, Marcos, dígame. Buenas noches, licenciado. Sí. Tenía una observación, ¿verdad? No es justificar el punto de vista de los compañeros que nos acaban de evaluar, pero los manuales se implementaron en el periodo pasado. Por eso se tomó en referencia las versiones de los del software que estaba en ese tiempo. Que el compañero como sugerencia presentó actualizarlo, ¿verdad? Y eso implica actualizar los manuales, obviamente. Entonces, no sé si se puede tomar como una incidencia, solo hago la consulta.
Si es una incidencia, al final no está actualizada la documentación, entonces sí. Sí, hacía la consulta porque nosotros no hicimos mucho énfasis en eso. Siguientes evaluaciones creo que se tomaría en cuenta. Sí, hay que tener muy en cuenta ese detalle. Al final la documentación es vital para todo proyecto. ¿Ok? Les cuento un plus, por ejemplo, algo que los distinguía y que con orgullo se lo puedo decir, de alumnos que han salido con esta metodología y que han hecho su práctica, que ustedes saben documentar, que ustedes saben crear documentos técnicos, explicarlos, entender las diferencias y mantenerlos actualizados. Un ingeniero de sistemas no sabe nada de eso, porque ustedes ya llevan esta práctica. Entonces, véanlo como que sí, eso es vital, ¿sí? Entonces, a mí me han comentado, por ejemplo, que los alumnos que han salido de estas clases y que llevan práctica profesional haciendo este tipo de proyectos, les va muy bien porque tienen metodologías y eso es importante para el desarrollo profesional, ¿ok? Bueno, si no hay más preguntas, pues me quedo con el grupo que les digo para preguntarles algo a ellos solamente, por favor. Les agradezco. Buenas noches, Vic. Buenas noches.